Perfecto. Hola, buenas tardes a todos y al mundo, digamos, hoy día, porque nos vamos a juntar con un colega, también historiador, extranjero, así que digamos que vamos a de verdad hacer una unidad a través del mundo. Ahí está, lo vamos a unir. Vamos a ver. Transmitir con metro. Ahí estamos, estoy esperando que se active Hugo, que aparezca. Hola Hugo. Hola, buenas tardes, Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora de verdad buenas tardes, porque a mediodía ya estamos acá en esta parte del mundo. Sí, Tú allá, ¿cómo está el tiempo? ¿Estás bien? ¿Tu familia? aquí estamos todos bien. ¿Por allí qué tal? Bien, bien. Pero la cosa va empeorando en Chile. Mm. De hecho, este viernes en Chile, en particular en Santiago y en varias ciudades del país, activan una cuarentena completa. Así que, bueno, era de esperar, pero el gobierno demoró en tomar la decisión más radical y la Aquí consecuencia, estamos un poco en el proceso contrario, están relajándose ya un poco las medidas. sí, que bien por una parte, aunque para ustedes ha sido muy duro. Mm. Pero bueno, también es en algunas zonas del país, no es algo que se esté tomando de forma homogénea, sino que bueno, va por zonas, por diferentes fases también. Mm, sí, bien. Vamos a lo nuestro para aprovechar el tiempo y Adelante. que los auditores no sientan que nos distraemos. Presento, bueno, los que me escuchan, yo soy académica de la Universidad de Valparaíso, en Chile, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, soy clasicista como historiadora y enseño, además de antigüedad, Edad Media y a veces enseño asignaturas asociadas a arte, digamos, panorámico. Y en esta ocasión nos vamos a reunir con Hugo García, un colega, digamos, español, del País Vasco, vive en Vitoria, que es una lindísima ciudad del norte de España que tengo el placer de haber conocido y que hace un tiempo invité para que conversáramos en un vivo, como ya he hecho otro, con el objetivo de difundir cuestiones asociadas a la historia, a la cultura y en general que sirva también como aprendizaje y digo yo, democratización del conocimiento que a veces hacemos los académicos encerrados en nuestras universidades y que ahora, aunque cambiamos de encierro, si pretendemos de verdad democratizar el conocimiento, creo que hay que usar las redes y este es un camino económico, fácil y si uno quiere puede ser muy dinámico. Así que bienvenido Hugo y vamos a la Bien nuestra. hallado, muy bien. No, hoy día vamos a hablar de el Palacio de Knossos en Creta y ojalá extendernos un poquito hacia el origen del arte clásico en general. ¿Qué me puedes decir tú, Hugo, respecto al Palacio de Knossos? ¿Por qué según tú partimos por el Palacio de Knossos para hablar de arte en la antigüedad? Bueno, estamos ante el ejemplo más antiguo de una civilización, podríamos decir, netamente europea y que sería un poco la base de lo que va a ser el mundo clásico. Aunque vamos a ver que tiene sus peculiaridades, también veremos cómo parte de los elementos a nivel artístico que nos vamos a encontrar, tanto arquitectónico como pictórico, en el mundo cretense, en el mundo minoico, luego vamos a volverlo a encontrar en el mundo clásico. Uno de los errores más comunes que los profanos en historia del arte suelen pensar es que el mundo clásico es un mundo en blanco. Estamos acostumbrados a ver esas obras en mármol blanco, inmaculado, con una idea que luego a través pues, de los diferentes periodos de la Edad Moderna especialmente y hasta el siglo XIX, incluso en el siglo XX, se va a poner en preferencia el elemento estructural, el elemento de piedra sobre el elemento pictórico, el elemento de color, y eso va a llevar a que tengamos una versión errónea de lo que fue el mundo clásico realmente, ¿no? Un mundo, como vamos a ver, plagado de color. Y precisamente en Knossos vamos a ver
esa preponderancia del color. Sí que es cierto, también hay que matizar que muchas de las obras que nos vamos a encontrar a lo largo del recorrido que vamos a realizar hoy fueron también recreadas de una forma un tanto ideal, romántica, en el siglo XIX y XX. Esto es algo muy común también de la época. No podemos juzgar con ojos del siglo XXI lo que se realizó en el siglo XIX, en un momento en el que la arqueología estaba en pañales todavía y que había, bueno, pues otras teorías a la hora de ejecutar este tipo de proyectos, que lo hicieron con toda su buena intención y con un afán precisamente de divulgar, ¿no? Porque también vamos a ver que lo que es la restauración, podríamos decir, o reconstrucción, igual más propiamente dicho, de este Palacio de Nosos, cuando se lleva a cabo en esos primeros tiempos de la arqueología, era también con un carácter de que se aproximaran a esta obra los profanos en la arqueología y las personas que quisieran acercarse de alguna manera a esa antigüedad desconocida. Estamos en un periodo, como digo, en el que precisamente está surgiendo ahora la arqueología, se están produciendo diversos descubrimientos que están suscitando el interés en Europa, especialmente hacia este tipo de obras. Sí, yo para complementar voy a intentar mostrar un mapa, porque nunca está de más, espero que se vea bien. ¿Se verá ahí? ¿Se ve? Está un poco, tienes que bajar un poquito, ahí se decreta, ahora se pierde otra vez. ¿Y ahí? Ahí se ve perfectamente. Ahí Ahora lo está. volvemos a perder. Tendrías que bajar un poco la cámara. ¿Ahí? Ahí vemos Creta perfectamente, sí. Claro. Entonces, para hacerse una idea, Creta está al noreste del mar Mediterráneo, o si lo vemos desde el ángulo, digamos, del continente, al sureste de Europa, ¿ya? Creta es una isla bastante grande respecto a lo que a menudo, por ejemplo, pasa cuando uno estudia en Chile y no la ha conocido. Uno ve Europa y ya chiquita con estas formas peculiares y Creta se ve pequeñita, pero en realidad, ya hace un tiempo pude conocerla y es bastante más grande y potente en términos de cuando uno la ve respecto a lo que uno cree. Por otro lado, entonces ya nos ubicamos, Creta es una isla muy significativa que está en el Mediterráneo oriental, si lo queremos decir, aquel más cercano al oriente cultural, me refiero no solo en términos cartográficos, al oriente de Asia Menor, al oriente del territorio judeo-palestino y al oriente del norte de África, la zona egipcia. Y por otro lado, un elemento importante que hay que considerar y que se puede sumar a lo que decías recién, a propósito de cómo las ideas han ido cambiando, es sobre el mito, porque la mitología en general, hasta el siglo XIX, era casi vista como una especie de espacio del imaginario. Y hoy, gracias a los avances en especial de la antropología, pero también los diálogos con la historia, la filología, la arqueología en sí, la historia del arte obviamente, se ha ido recalibrando el hecho que si bien la mitología fantasea, nunca es un fantaseo desde cero absoluto. Siempre en el fantaseo hay, como en la propia realidad, digamos, hay que pensar incluso en los sueños, que no faltará el que lo lee esotéricamente, pero los sueños revelan algo de la realidad. Luego que uno lo lea en clave esotérica es otro asunto. La mitología revela algo de la realidad. Y en este caso, hoy por hoy, cuando uno revisita el mito del Minotauro, que es un mito fundacional, digamos, dentro de la cultura griega y en particular de Creta, uno por sobre el personaje propio del Minotauro, que es una figura, digamos, híbrida físicamente, revela cuestiones importantes, como por ejemplo la dominación política que seguramente Creta ejerció en un momento lejano de la historia, cuando Grecia todavía, digo yo, estaba en pluma, porque si no, no se explica que creo que era una vez al año, 6 doncellas y 6 varones debían ser entregados al Minotauro.
si el mito fantaseó esto es porque evidentemente uno dominaba sobre el otro, nadie entrega doncellas porque sí. Y este mito además tiene otros datos interesantes, como por ejemplo el destino que va a tener el Minotauro, que es esta figura mitad hombre, mitad toro, resultado de la unión de Zeus en forma de toro y el cruce que hace con la esposa del rey. Y dan origen a esta figura que se supone habría quedado encerrada en este palacio de Minos, que del espiral también, del laberinto también podremos conversar, que por mucho tiempo se creía que el laberinto era como espiral y hoy por hoy la visión es distinta, pero en definitiva el mito nos muestra, además de esta dominación, nos muestra el fin de un periodo, porque es un personaje también en el mito que se llama Perseo el que le va a dar fin a esta dominación porque lo mata gracias a la ayuda de una mujer clave que se llama Ariadna y regresa a su tierra. Y al regresar, incluso comete el error de no avisarle oportunamente a su padre, y esto provoca que el padre, que era el rey de Atenas, ojo, el rey de Atenas había enviado a doncellas y varones, y dentro de los cuales estaba su hijo, se suicida. Y eso se supone que el mito plantea es cómo da origen al nombre del mar Egeo, porque este rey se llamaba Egeo. Entonces, tenemos el contexto geográfico y el contexto mitológico, que es importante para comprender la envergadura de esta cultura. Desde el punto de vista artístico, ¿qué me puedes decir del palacio? Pues desde el punto de vista artístico, también uniéndolo al punto de vista mitológico, nos encontramos con ese palacio que precisamente Evans, ¿no?, este primer arqueólogo que sistematiza un poquito esta excavación, identifica el espacio, que es un espacio, este palacio, cuando pensamos en palacio quizá pensemos en un lugar habitacional fundamentalmente, en el que habita un monarca o un personaje importante desde el punto de vista estamental, podríamos decir, pero en este caso el palacio hay que entenderlo como un conjunto en el que por adicción se generan una serie de actividades no solamente habitacionales, sino también humanas. Va a ser un lugar muy importante desde el punto de vista, no está muy claro si artesanal o de producción, que genera esta producción un comercio, posiblemente, ¿no?, a través del Mediterráneo. Aquí también vemos cómo Creta está en el Mediterráneo en un punto estratégico muy importante de cara al comercio. Vamos a ver cuando veamos la pintura, también ya he dicho que en algunos aspectos muy idealizada en esas restauraciones del siglo XIX, pero se puede ver esa influencia egipcia, por lo tanto sí que la civilización griega, ¿no?, en esta primera instancia posiblemente tendría esa comunicación, ¿no?, comercial al menos con Egipto, y eso va a influir también desde el punto de vista artístico o arquitectónico y pictórico, ¿no?, fundamentalmente en lo que es este palacio, que hay que entenderlo, ya digo, como un espacio, como un conjunto en el que se desarrolla también una actividad productiva y comercial, o sea, no es solamente un espacio habitacional, que es algo que quiero que quede claro y que es importante para entender el contexto espacial que tiene este Palacio de Naxos. Sí, dime. Quería agregar un dato que puede ser interesante para los que escuchan y no dominan bien el tema, que cuando uno piensa Creta, hay que recordar que a diferencia de lo que pensó Evans, y esto era que Creta era dominado por Knossos, hoy la arqueología, ya con todos los avances que se han hecho en el último siglo, digamos 20, después del trabajo de Evans, que es de fines del 19 y comienzos del 20, se sabe que en Creta hubo otras localidades importantes también, con gran envergadura, como Festos, que tuvo un palacio bastante grande, como Agiatríada, y así. Hay varias localidades que si uno revisa el mapa de Creta, se pueden detectar porque en el mapa normalmente aparecen identificadas con 3 puntitos los centros arqueológicos. De allí que
hoy sabemos que Knossos fue muy importante. Los griegos hicieron una apuesta, llamémosle turística, porque después de las patitas que metió ahí Evans, y que embelleció, arregló, reubicó, pintó, en fin, a su manera, los griegos, entiendo que hace unos años hubo una votación respecto a si dejaban todo como debían dejarlo, como es ahora en arqueología, o como por ejemplo se encuentra el Palacio de Festos, que es muy grande, pero no está pintado, en fin. Y prefirieron, creo que ganó la votación de dejarlo como está, que es pintado, porque la cantidad de turistas que llega al lugar, digamos, da rédito, y se comprende que obviamente Creta en un buen porcentaje vive seguramente del turismo, y eso igual, digamos, interfiere un poco con la visión original. Pero lo fundamental, por eso hacía la pausa, es recordar que Knossos fue muy importante, probablemente pudo haber sido quizás la más importante, pero no ejerció dominio político sobre las otras, que es una cuestión no menor, respecto a lo que vamos a ver después en Grecia, donde las ciudades van a tender a querer ejercer cierto dominio político. Mal que mal, la guerra de Troya es eso, es una voluntad por querer hacer dominio político, además digamos, vengar la afrenta que sufrió el rey de Esparta, Menelao. Entonces, en este caso, no, vemos que hay distintas localidades con gran prestigio, con gran desarrollo asociado al mar, al tálasos, que es como se dice en griego, de allí que a veces uno puede encontrar la mención de Knossos como talasocracia, eso es por tálasos en griego mar, y lo fundamental sí es recordar que convivieron estos grandes centros, como tú muy bien los describías, estos palacios, pero que no son solo residencia de reyes, de pequeños como principados en toda esta isla, sino que fueron centro de una zona en la que ejercían influencia sin duda, y zona poblada por gente que le proveía productos y que probablemente ellos ofrecían otros. No necesariamente productos en sí, pero puede haber sido organización política, administración, etc. Hombre, aquí en Knossos sí que tenemos espacios muy amplios de almacenaje, lo que sí que nos indica que aquí probablemente haya un centro también de producción, ¿no? ¿Vas a comentar algo? Sí. Sí, que me acordé, no, era para complementar, que en el Instagram mío, el de la Pixies de Pandora, yo publiqué hoy día unas fotos asociadas al vivo, cosa que de a poco como que voy enganchando, porque como mi Instagram es nuevo, tampoco tengo tanta como noción, podríamos llamar empresarial, para montarlo. Entonces hoy día dije, pero ¿cómo si hago vivo y no tengo fotos del tema? Entonces hoy día publiqué muchas fotos que yo hice cuando visité Creta, y en ese contexto van a ver que también quizás publiqué otras después, porque al fin y al cabo así quedan más imágenes sobre el tema, y son bonitas imágenes, donde hay muchas vasijas gigantescas, hermosamente decoradas, con unas especies de como erupciones así y de gran tamaño, que testimonian justamente que la residencia cumplía ciertas funciones de bodega, y que probablemente esto iba mucho más allá de ellos, porque impensable ni que estuvieran en pandemia que guardaran tanta cosa. Probablemente conservaban para la comunidad, quizás para el invierno o para periodos de escasez, un poco como ocurre en Mesopotamia con los sigurat. Bueno, pues si quieres empezamos a ver ya alguna imagen. Ah, perfecto, ya, porque yo no las preparé, solo puse las otras. Epa, a ver, que se me ha ido... No, pero se ve bastante bien. Trípode. Pero ahí bien. Se ve perfecto. Esto es una reconstrucción de lo que sería el Palacio de Knossos, una reconstrucción ideal, donde vemos un poco esa idea que he comentado de espacios por adicción, ¿no? Que se van sumando a lo que es el edificio, o lo que es el conjunto arquitectónico, y vemos como aquí predominan espacios abiertos, galerías con unas columnas o pilares circulares, podríamos hablar más, porque no tienen un orden
como las columnas clásicas, sino que tienen unas proporciones que rompen un poco con ese orden precisamente. Y precisamente esta arquitectura cretense se diferencia precisamente del imaginario que tenemos del mundo clásico en eso, en que no hay ese orden tan rígido que tiene la arquitectura clásica, sino que vemos que al ser espacios de adicción tienen una forma pues casi laberíntica, que también eso pues se ha querido ver en ocasiones como un guiño, ¿no?, a ese laberinto mitológico de Minos que has comentado, del Minotauro que has comentado con anterioridad, ¿no? Bueno, vemos aquí el espacio aterrazado, aprovechando también el desnivel, que es algo importante. Desde un punto de vista estructural, es muy importante ver que en la cimentación del palacio nos vamos a encontrar grandes bloques de piedra, que va a ser una de las características que va a permitir el sustentar todas estas estructuras arquitectónicas que veis que en algunos lugares llegan a tener hasta 5 pisos de altura. Entonces, esto también nos habla de que técnicamente eran unos grandes constructores y tenían un dominio de estas técnicas, ¿no? Bueno, en cuanto al plano, esta planta del edificio o del conjunto arquitectónico, para hablar con mayor propiedad, nos muestra un poco esa idea que he comentado de ese, no voy a decir desorden, pero ese orden que no está vinculado a la idea de orden clásico que tenemos en la arquitectura, sino que se ve perfectamente un espacio de adicción creado en diferentes periodos y que nos hace ver pues esta arquitectura tan característica y tan peculiar de lo que es el palacio. Y estos son, bueno, pues las estructuras de los muros que nos podemos encontrar, que veis que, bueno, aparecen en algunos lugares justo lo que son las cimentaciones y el arranque de los muros. En otros lugares ya vamos a ver cómo tenemos ya espacios más amplios, ¿no?, las diferentes puertas de los palacios o los diferentes edificios importantes. Y aquí, no sé si lo apreciáis. Sí. Es que no sé, porque yo lo veo muy en sombra. Sí, aquí, ahí. Sí. Tenemos el arranque de una de estas columnas que van a ser características del Palacio de Knossos, ¿no?, que es un tipo de soporte que es más ancho en la parte superior, que va descendiendo. Vamos a ver, aquí la tenemos, la columna. Aquí además vemos que está sustentando un espacio y veis esta columna en la parte superior tiene el capitel policromado, pintado de un tono oscuro, de un tono negro. Luego vemos en la parte que conecta con ese capitel donde empieza el fuste pintado en rojo, que vemos que es más ancho y cómo va descendiendo la anchura del fuste de esta columna hasta la parte inferior con, bueno, esa especie de basa que está policromada de nuevo en negro, ¿no?, teniendo un origen de las columnas, aunque no es ninguno de los órdenes griegos, pero en cierta manera lo que es el capitel, con esa forma de plato que se divide en dos partes, nos puede recordar a lo que va a ser el capitel griego arcaico. Y que luego, el dórico arcaico, que luego va a derivar en el orden dórico clásico que ya nos encontramos en el Partenón, más ordenado, con unas proporciones pues mucho más equilibradas, siguiendo pues esos órdenes clásicos. Y aquí tenemos pues una imagen prototípica, ¿no?, de lo que sería este palacio de Knossos, donde vemos esta galería o esta entrada, ¿no?, con las columnas, con estos fustes que he comentado, ¿no?, que descienden en tamaño, los capiteles en color negro. Bueno, pues ya vemos
los muros de mampostería, muros muy gruesos también, que van indicándonos un poco el espacio. Luego, bueno, vemos aquí otras dependencias en las que vemos también este mismo tipo de arquitectura. Son espacios que se articulan en torno a pequeños patios de luces, unos patios bastante estrechos, ¿no? Pero donde vemos que son pórticos columnados, que también de alguna manera están creando un espacio que puede dejarse influir o puede tener como referencia luego la arquitectura clásica posterior a nivel doméstico, ¿no? Que también se articulaban las casas a través de patios, ¿no? Sí. Puede estar ahí ese referente, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo menciona, creo que puede ser útil subrayar ese aspecto. Una característica de lo que va a ser la arquitectura de la antigüedad clásica en el ámbito doméstico podrá ser a menor escala cuando los recursos son menos, a gran escala cuando es el emperador o una familia patricia o aristócrata en Grecia, que las casas eran bastante cerradas hacia afuera, valga la redundancia, hacia las calles, pero abiertas hacia adentro, en torno a un patio que además era columnado, el famoso atrio de la típica como casa romana, y que, ojo, lo asocio a una cuestión que no es menor. En América, en esta América colonial, digamos, lo que en general nosotros llamamos casas coloniales, son casas que, aunque sean más recientes, sobre todo en Chile, que hay tanto terremoto y casi todo se ha caído, pero cuando se mantiene lo que llamamos arquitectura colonial, hay una característica que es muy peculiar, que es un pequeño patio interior y pasillo columnado, no de columnas sólidas, sino que normalmente son de madera, pero lo hay. Y eso ha sobrevivido, probablemente tiene que ver con alguna característica arquitectónica que desde la antigüedad fue heredada de la más remota, esta que estamos hablando, a Grecia. Roma se apropió de esa idea, le gustó, digamos, esto de estar cerrado hacia el mundo público y abierto hacia el mundo privado. Probablemente llega a España, también sea por los romanos y seguramente por propia identidad, y desde España llega acá. Y acá, a pesar de que ha cambiado el material, por cuanto te digo, en Chile con el tiempo todo se cae, digámoslo, especialmente aquello hecho con adobe, ¿ya? Tú ves todavía en el mundo del campo en Chile muchas casas con esta característica, o sea, con un patio interior columnado en uno o dos lados de ello, y estas columnas, aunque de madera, perpetúan esta idea. Claro, pero es que eso es una constante en la arquitectura europea, desde Creta que hemos comentado, Grecia, el mundo romano, pero vamos a pensar en el mundo medieval. Los monasterios con el claustro no dejan de ser la misma idea. Sí, y por luego, supuesto. En lo que es la arquitectura renacentista, la idea del patio, por ejemplo, en el Palacio Medici Riccardi, ¿no? Como un palacio renacentista italiano, nos está mostrando esa idea del patio a través del que se distribuyen las diferentes estancias. Pero es que además estos patios luego, a través de la arquitectura, de la diferente tratadística arquitectónica, van a repetirse en el mundo renacentista como una manera habitual de construcción que va a derivar al mundo barroco, y así sucesivamente, pues bueno, llega también a la América colonial y va a estar siempre presente, ya os digo, desde Creta hasta prácticamente la actualidad. Ya hemos dicho un poco este recorrido, ¿no? Sí. Las viviendas griegas, las domus romanas, los monasterios de la Edad Media, los patios de palacios renacentistas y barrocos, y eso, bueno, pues está muy presente, incluso las plazas públicas, por ejemplo, que son muy habituales aquí en nuestro país, ¿no? Pues también tienen un poco esa idea de atrio, de patio, mejor dicho, ¿no? O sea, que es algo que es muy, muy habitual, ¿no? Complementando a eso, así como pudimos observar que ha habido una continuidad de un
concepto arquitectónico desde el mundo doméstico, porque al fin y al cabo el Palacio de Knossos tenía muchas funciones, pero también era un mundo doméstico de la élite, sin duda, hay cuestiones que no han sobrevivido. En este mismo espacio, por ejemplo, pensaba en esta policromía que comentabas antes, que a los cretenses gustó tanto, al menos en Knossos, independiente que Evans ahí metió mano y como se diría en Chile, le puso color a todo y mucho color, y al turista le gusta eso. Los griegos también gustaron, los romanos también gustaron, pero eso en algún tránsito probablemente de la Edad Media dejó de ser gustado porque a nuestras casas no llegó esta policromía tan, que incluso yo diría, creo que hasta a la gente no le gusta, cuando se van enterando que en realidad no todo era color mármol, sino que especialmente al menos el mundo minoico y el mundo griego gustaban del color en la arquitectura y eso uno lo ve en Knossos. Pero esta idea del color que estás comentando que viene de Knossos no se pierde en la época medieval. En la época medieval tenemos el concepto de que también es arte en piedra, pero es que las iglesias románicas, por ejemplo, estaban totalmente policromadas. Incluso las bóvedas de las iglesias góticas estaban policromadas también. Y los techos. El color, exactamente, el color ha sido algo inherente a la arquitectura a lo largo de toda la historia. Va a ser fundamentalmente primero con el Renacimiento y luego con el neoclasicismo también, cuando se va a despojar en gran medida del color. Y luego también, a partir del siglo XIX, con las restauraciones románticas que se realizan de la arquitectura, que buscan la pureza estructural, la pureza de la piedra, estos arquitectos que restauraban también con muy buena voluntad, todo hay que decirlo, siguiendo los criterios de la época, pero al final destruían el color, destruían la policromía, que la hemos perdido. Entonces nos ha llegado ese concepto irreal de lo que es la arquitectura, ¿no? Ahí, de hecho, claro, en el caso de Knossos que estamos viendo hoy, al ser un espacio que fue excavado, se había conservado, al no estar a la intemperie, una parte importante de policromía. El templo de Afaya en Egina, por ejemplo, es un caso que está muy estudiado, muy documentado, y ahí se conservan trazas de color de esa arquitectura griega ya, no cretense, no minoica, y en ese momento existía color, y un color muy vivo además. Probablemente con más matices, ¿no?, de los que se han reconstruido en algunas ocasiones, pero en cualquier caso eran colores muy vivos porque se han analizado esos pigmentos. De tal manera que el griego que se acercaba a un templo, se acercaba a un templo en color, no un templo en color mármol. Y en la Edad Media ocurre lo mismo. Los templos estaban totalmente policromados. Entonces esto es algo que yo siempre hablo mucho de ello porque es una idea que me parece importante que se recupere. Estoy pensando también, por ejemplo, en lo que son las portadas góticas. Los tímpanos, muy cerquita de aquí de Vitoria, en La Guardia, tenemos un pórtico gótico que está totalmente policromado. Está policromado, la policromía que se conserva actualmente es del siglo XVII, pero es un repinte sobre algo anterior. También tenemos en la iglesia de San Pedro de Vitoria la policromía del siglo XV sobre una portada gótica del siglo XIV. Pero hay innumerables ejemplos. En la Catedral de Burgos, por ejemplo, en la puerta que da acceso al claustro desde el crucero de la catedral también se conserva policromía. Esas trazas de policromía, aparte de toda la pintura con pigmentos rojos que se van a utilizar pues en ámbitos más populares, puesto que estos tonos rojizos se consiguen con óxido, con unos pigmentos más baratos y más fáciles de conseguir, pero de alguna manera estaba todo pintado, todo policromado. Simplemente por motivos también de salubridad, ¿no? O sea, al final un muro enlucido y policromado pues también tiene
un efecto de saneamiento del material del muro de la piedra, ¿no? O sea, Claro. higiénicamente es mucho más saludable y luego también bueno, pues hace que sea más luminoso y aparte el carácter iconográfico, que no nos olvidemos que también Sí, a través de esta pintura, pues de alguna manera se hace más didáctico lo que se nos quiere exponer en estas edificaciones, ¿no? A través de la pintura. Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos a liar y no nos va a dar tiempo a ver todo, aunque bueno, tendríamos pretexto ya para otro sí. directo. Bueno, pues aquí vemos uno de los pórticos de las imágenes más habituales, ¿no? Cuando se piensa en el Palacio de Knossos, pues esta imagen, esta fotografía, ¿no? Con un poco esta idea de la galería porticada que comentaba, con esos soportes tan característicos, policromados en unos tonos rojos, muy vivos, y con un aspecto de la policromía, ¿no? Con una gran importancia en la imagen. Y luego, bueno, también hemos hablado antes en el fondo de una de las imágenes que se veía uno de estos patios que articulaban los diferentes espacios del palacio y que a partir, ¿no?, de esta idea del patio nos hemos liado y hemos empezado a hablar de las diferentes construcciones, ¿no?, que han ido adoptando este modelo que ya lo tenemos aquí presente, ¿no? También el hecho de tener varios niveles dentro de la edificación, vemos que se haga muy común en este palacio el elemento de la escalera, ¿no? Que también es otro Sí, de los elementos predominantes. Hemos dicho que incluso en algunos lugares hay hasta 5 pisos, 5 niveles, ¿no? Que hay que salvar con estas estructuras también, ¿no? En ese sentido, una pregunta, Hugo, porque yo no lo manejo en particular. Eh, en el Palacio de Cnosos, entiendo en el de Festos también, fue conocido a través de la arqueología que gustaron de estos pisos. En el mundo griego, yo no lo tengo tan presente, griego me refiero clásico, el gusto por la estructura en altura, cosa que sí tengo en el mundo romano. De hecho, los romanos hasta Sí. desarrollaron las ínsulas, que son esta especie de mini edificios. Pero en el mundo griego tengo la impresión que no hubo una continuación de esta idea de construir en altura, de varios pisos me refiero. ¿O me equivoco? Nos, nos están siguiendo muchos historiadores del arte que he visto por ahí que están conectados. ¡Qué Igual bien! nos pueden aportar algo más de luz al respecto, pero yo, como comentas, así como en el mundo romano, con el tema de las ínsulas, estos edificios podríamos hablar de bloques de pisos, ¿no? Salvando las distancias con la Sí, arquitectura actual, pero en el mundo griego, como dices, yo no tengo constancia no, de que existan este tipo de edificaciones en altura tan desarrollada como en el mundo romano. Y también aquí hemos visto en una de las primeras imágenes de este Palacio de Knossos como también, bueno, pues por ese desnivel que nos encontramos y sí, gracias también a esa cimentación que hemos comentado, tendríamos una mayor altura, ¿no? sí. Por ahí Sí, preguntan, preguntan por sí, el gineceo, pero claro, estamos hablando, eso es, de una segunda altura. Sí, a ver, en altura nos referimos no solo a una planta baja, una claro, primera planta, eso sí que hay en Grecia, pero estamos pensando más en varios en pisos. edificios ya, eso es, pues de 4 o 5 plantas. Eso yo creo que en Grecia, así como en Roma sí que se Sí, desarrolla en Grecia, no. yo no me suena Mm, ningún no. edificio. Parece que no, pero podemos comentar otros aspectos que sí continúan. Por ejemplo, en términos pictóricos hablamos del gusto por los colores, la policromía, los griegos sí la van a continuar. La Sí, forma con columna y con patio interior también la van a continuar. ¿Hay algún otro aspecto que a ti te parece que puede ser interesante de comentar que desde el mundo minoico o cretense uno siente que continuó o una idea asociada al arte clásico? ¿Otra? bueno, las estructuras adinteladas, por Ah, supuesto, que
vemos cómo es algo común en el mundo griego. Luego, la aportación, una de las aportaciones que nos vamos a encontrar en el mundo romano van a ser las estructuras abovedadas. Mira, Yuri nos dice que a él tampoco se le ocurre Sí, ningún ejemplo, ¿no? Que sí. también De es hecho, otro iba a historiador del responderle. arte. Gracias, Yuri. Entonces, bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? Que sí que en el mundo romano se aporta, Sí. ¿no? La bóveda y el arco. En el Mm. mundo cretense y en el mundo griego nos vamos a encontrar estructuras adinteladas. Sí, Bueno, y me parece que puede ser interesante rescatar que en el mundo griego van a gustar aparentemente con distintos lenguajes la decoración interior con imágenes que representan escenas pareciera ser de la vida cotidiana o de los paisajes que los rodea, porque así como los cretenses van a tener el gusto por decorar con esos delfines, con personas en ceremonias como las damas y así, hay otros temas que los vamos a ver también en el mundo griego, que decoran las paredes como narrando su vida, no sé si cotidiana, diaria, pero sí la vida que los circunda. sí, por ejemplo, en lo que es estas procesiones que has comentado, que se ven en la pintura cretense de una forma tan habitual, si pensamos en el Partenón, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo clásico por excelencia, nos encontramos algo similar. Al final, el friso de las Panateneas, aunque sea en ¿Sí? relieve en mármol, también nos presenta esa idea ceremonial que vamos a ver ahora en la policromía. Entonces, si te parece, mira, voy a poner las imágenes y vamos avanzando y vamos viendo estas ideas. No sé qué tal se ve. ¿Sí? Este es el denominado Palacio del Trono. Del trono. Y claro, esto es lo que le da ese carácter legendario, mitológico también un poco a este palacio, como el palacio del rey Minos, ¿no? Que comentábamos antes. En las excavaciones de Evans aparece este trono aquí y, claro, se identifica enseguida con ese aspecto mitológico que has comentado antes, ¿no? Luego también tendríamos toda la decoración, que aquí es muy Sí, curioso porque realmente vemos una serie de grifos, pero sí, solamente arqueológicamente hay uno que es real. El resto están reconstruidos. sí. A partir de restos que habían aparecido menores que representaban dos grifos enfrentados y en el centro que había una mujer, curiosamente, ¿no? Como un símbolo de poder, este grifo aquí con el trono, ¿no? Es curioso, ¿no? Que bueno, es uno de esos guiños que se ha querido realizar, pero realmente esto es una reconstrucción Sí. ideal. Realmente grifos apareció uno en esta sala, no los tres que vemos actualmente. Ujú. Y eso es también otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, que en el siglo XIX, principios del XX, se hizo una reconstrucción muy idealizada de estos frisos, ¿no? De estas decoraciones. También vemos algo que va a ser muy común en la pintura posterior, que va a llegar a la Edad Media y a épocas posteriores, que es la división en diferentes franjas para dar una cierta profundidad al espacio, Al ¿no? Veis espacio. cómo está dividido como en diferentes franjas de colores. Sí. Y luego, bueno, también en este espacio del trono vemos aquí estas otras columnas que siguen las mismas características arquitectónicas y, sin embargo, están policromadas no ya en rojo, sino en negro. Vamos a ver otras en blanco. Hay Claro. diferentes colores dentro de las policromías que nos encontramos en la arquitectura. Aquí un pequeño fragmento que aparece enmarcado, también en la zona de lo que es la sala del trono aquí en un nivel superior. Y bueno, pues aquí también volvemos a ver esa idea de estos pórticos, estas galerías columnadas que son tan características de este palacio de Nosos. Ujú. A ver, Respecto al laberinto, podría ser interesante comentarlo, porque hoy ya hay bastante consenso en estimar que nunca fue un laberinto en una lógica como circular. sí, esa idea un poco de ese dédalo, ¿no? De esa idea Sí, del laberinto
como un espacio con una vía, con un recorrido que llevase al centro, ¿no? Claro. Hoy se piensa que no fue así, que más bien eran patios con distintas entradas y salidas que confunden para el que no conoce, transmiten esta idea laberíntica en el sentido de confusión, pero no fue como un laberinto circular, así como incluso dibujos que hacen los celtas, que son muy dados a esta figura. Sí, sería más la disposición del propio palacio de Nosos que ya hemos comentado antes, ¿no? Que desde ese primer momento en el siglo XIX pues se quiso identificar un poco con ese laberinto también, ¿no? del Minotauro que habías comentado en la introducción. Y también relacionando con el Minotauro, con el toro dentro de lo que es la cultura mediterránea, nos encontramos aquí esta imagen prototípica, ¿no? De lo que es la pintura cretense, pues con también bastante reconstrucción en lo que es la escena, pero que nos muestra un juego acrobático con un toro en el que vemos un personaje, ya veis, que está saltando, haciendo una pirueta por encima de un toro. Sí. Esto todavía hoy en día se continúa realizando, son los concursos de recortadores. Es decir, que esa tradición del toro y esta tradición de la acrobacia que vemos en estos juegos de época cretense ha llegado también hasta nuestros días, ¿no? Entonces, sí. Vemos cómo hay esa evolución que comentabas, ¿no? Que era interesante ver también, ¿no? De ese imaginario que queda ahí en los orígenes de la civilización europea casi, ¿no? Podríamos decir, pues perviven algunos de estos aspectos en la actualidad. Y aquí vemos, bueno, pues una de estas cabezas de toro, de esta cultura también, que voy a ir pasando porque si no se me pasa el tiempo y hay aspectos interesantes que quiero comentar. Este es uno de ellos. Han aparecido en este contexto varias imágenes de la diosa con las serpientes, la diosa madre, ¿no? Esta diosa vinculada con el mundo de la tierra, más podríamos decir, entre comillas, siempre una Gea, una diosa de la tierra, más que una diosa de la belleza o una Venus, ¿no? Que a veces son diosas de la fecundidad. Y es curioso cómo estas diosas de la fecundidad, sobre todo en esta se ve muy bien, que llevan en la mano unas serpientes. Esta otra no se aprecia tanto, pero también enrollado en el brazo. Lleva unas serpientes. La serpiente, que en la cultura patriarcal en la que vivimos nosotros, heredera de unas sociedades o de unas religiones monoteístas, lo que es la serpiente es la representación del mal y del pecado. Sin embargo, es curioso cómo aquí estas diosas tienen la serpiente como elemento icónico fundamental. ¿Por qué? Porque la serpiente vive en la tierra y son diosas de la tierra. Entonces ahí existe también esa vinculación, ¿no? Sí. Yo creo un aspecto interesante que no quería dejar de tratar. Bueno, aquí se me ha colado... Ah, no, vale. Quería marcaros también una columna que vemos aquí, pero detrás, si os fijáis, hay una pintura mural donde vemos el denominado príncipe de los lirios. ¡Ay, qué lindo que sí! Efectivamente, pero que está muy reconstruido en el 19 también, con un carácter también pues un tanto orientalizante, que parecía que les gustaba mucho en esta época y que ha trastocado quizá un poco lo que era la pintura original. Hoy nunca se hubiese hecho una reconstrucción por parte de artistas de esta manera, pero hay que verlo con ojos del momento en el que se hizo, del siglo XIX. Con el entusiasmo de Evans, que debe haber estado tan contento con todo lo que encontró. Entonces, pues ahí tenemos esa idea que nos rompe un poco realmente hasta qué punto qué de lo que vemos aquí es real, ¿no? Porque se utilizaron fragmentos, además de diferentes pinturas, de diferentes frisos. No está muy claro si el cabello realmente es un cabello humano o son las crines de un animal. O sea, aquí hay mucha reconstrucción detrás de esta figura. Pero en cualquier caso, sí que vemos
una idea que se ve en el mundo egipcio, y es esta idea que, bueno, a partir de esta reconstrucción podríamos aplicar siempre con la prudencia debida, pero que aparece con las piernas de perfil, como aparece en el mundo egipcio, dando un paso hacia adelante, y las piernas están de perfil, pero lo que es el torso, claro, si estuviese de perfil no lo entenderíamos de una forma correcta. Entonces el torso se coloca de frente y el rostro de nuevo vuelve a aparecer de perfil para que se vea el perfil de la nariz. Todos conocemos en las pinturas medievales la dificultad que existe para representar esos rostros de frente. Entonces aquí el rostro es de perfil y sin embargo el ojo nos mira, el ojo está de frente, igual que en el mundo egipcio. Sí, eso es como una aparente contradicción, pero tiene que ver con una perspectiva que heredaron probablemente desde el mundo egipcio, le hicieron propia, pero le fueron empezando a agregar elementos y los griegos van a llegar más lejos en agregar cosas y cambiar lo que reciben. Claro, pero estamos hablando eso de un mundo en el que la perspectiva tal y como la entendemos hoy en día, la idea de perspectiva matemática, no se conocía. Entonces se buscaba la forma de representar para entender de la mejor manera posible lo que se estaba representando, ¿no? Claro. Bueno, esta imagen también es muy controvertida, la vemos ahí sobre esas puertas. Es una pintura, bueno, la reproducción de una pintura magnífica, ¿no? Con estos delfines, pero realmente Evans no la encuentra en este espacio, sino que la encuentra en un patio anexo que había a este espacio. De tal manera que, bueno, son reconstrucciones muy idealizadas, que hay que verlas con esta prudencia, pero lo que sí que apareció es la pintura con este realismo de los peces y los delfines que y los nos erizos, sorprende. porque abajo hay como unos erizos así amontonados. Efectivamente, erizos de mar que están aquí en esta parte, exactamente, sí. Y luego, bueno, también vemos pinturas en las que se ven, por ejemplo, aves. También aquí se ve lo que es original, se ve con ese revoque que tiene una mayor profundidad, y lo que está reconstruido es lo que vemos en el segundo plano, y aquí se ve cómo se conserva bastante de ese pájaro. Y luego aquí tenemos también, por ejemplo, otro espacio en el que aparecen esas procesiones que comentabas antes, haciendo ofrendas, ¿no? Aquí lo vemos en un espacio frontal también, y son este tipo de pinturas que he comentado antes que, bueno, pues se pueden relacionar también con ese friso de las Panateneas, con un tipo de representación muy diferente, porque aquí vemos esta perspectiva egipcia y sin embargo en el friso de las Panateneas pues ya vemos un marco de representación más realista, ¿no? Pero bueno, un poco la idea de la procesión. Estos son los pequeños fragmentos que en realidad se conservaban. Luego el resto ya veis que está reconstruido a partir de estos fragmentos, se ve muy claramente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que dices, esa idealización que gusta tanto y que al final atrae al turismo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, se ve muy bien lo que se conserva, ¿no? Con respecto a lo que se fue reintegrando, ¿no? Sí. Ah, qué linda es así, una de las mujeres. Hay muchas mujeres, habría que destacar, en el arte cretense y de Noso hay mucha presencia de mujeres en distintas acciones, no solo de índole religiosa, sino que lúdicas, como las de la tauromaquia, o en escenas o la Parisien, por ejemplo, que esta clásica imagen también encontrada. Pareciera ser que esta sociedad sí mostró un interés o una voluntad por representar también a mujeres, lo que llevó en algún momento a teórico a hipotizar matriarcados, que en realidad es un poco artificial pensarlo para esta sociedad, o al menos no hay suficientes materiales. No así el creer que sí hubo más reconocimiento femenino, quizás mucho más que lo que vamos a ver en Grecia clásica, que es bastante menos, no sé si igualitaria, pero con menos fuerza la presencia femenina. No, de hecho, la mujer en el ámbito griego estaba prácticamente encerrada en un segundo plano, no tenía ningún tipo de derecho. O sea, que aquí sí que parece efectivamente que en esta sociedad tenía una mayor presencia, que un poco era lo que quería destacar en estas imágenes. Y luego también, para ir terminando, pues tenemos
esta pintura decorativa también, que es que se nos está acabando el tiempo. Luego también, bueno, pues esta especie de mosaico que se ha querido relacionar con una especie de tablero de juego. Ah, claro. Y quería terminar, pues un poco con... ¿Encontraron una bicicleta? No, la bicicleta no la encontraron en Knossos, pero habíamos dicho como conclusión ver cómo ha quedado la huella del mundo clásico en nuestro mundo actual, pero sin hablar de aspectos histórico-artísticos. Antes hemos hablado de los patios o de la policromía o de los órdenes clásicos, pero también en el día a día nos encontramos, por ejemplo, una marca de bicicletas que en los años 80 hasta los primeros 2000 era muy prestigiosa, que es Zeus. Esta marca de bicicletas llevó algún año el equipo Euskaltel Euskadi, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, Zeus es el dios principal de la tercera generación divina dentro de las divinidades olímpicas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí. De hecho, Argos. ¿verdad? Es importante para los que escuchan que sepan que a Hugo le gusta mucho el ciclismo, así que tiene una lógica, por un lado, las asociaciones que hace, pero me parecen excelentes, porque la perpetuación, la conservación, no tiene que ver solo con aspectos finos, eruditos y de anticuarios. Muchas veces las continuaciones tienen que ver con pequeños detalles de la cotidianeidad, como nombres, imágenes, ideas de, y que en este caso hablamos de un nombre de un dios o ahora el nombre de una ciudad y de unos famosos argonautas. Bueno, Argos es realmente la representación también de un personaje mitológico, que es un gigante de 100 ojos, Panoptes en la mitología griega y Argos en la romana, que es el personaje de los 100 ojos que tras la muerte por parte de Mercurio de este personaje, Juno los coloca en la cola del pavo real. Del pavo real, ¿verdad? En la cola del pavo real. Sí. Claro, ahí está la referencia de Argos, que es una petrolera que patrocinó un par de años un equipo ciclista. En fútbol, que yo no soy tan futbolero, pero también tenemos aquí la referencia mitológica, el Ajax de Ámsterdam. Ah, Ajax sí, tienes razón, es un, no me había fijado. un héroe mitológico también. De hecho, en el escudo veis ahí la imagen de Ajax. Me voy a fijar más ahí, eso no la sabía. Bueno, no sé si nos sigue alguien desde Alicante. El equipo de fútbol de Alicante se llama Hércules. ¿Ah, sí? Hércules es otro personaje, es un héroe mitológico también. Sí, sí. Vamos a dejar el fútbol, el deporte, y nos vamos, por ejemplo, a productos de belleza. En este caso, una maquinilla para depilar de Gillette, que este tipo de productos para la depilación, que lo enfocan sobre todo a mujeres, ya veis, Gillette for Women, pone ahí, Y le puso Venus. Venus, la diosa de la belleza, del amor. Muy apropiado el nombre. Además ponen ahí pasión incluso, ¿no? Como... Sí, voy a poner Nike, ya sabe, Monses que me conoce bien y ya sabe. Bueno, ¿cuál es la musa de la historia? Nuestra musa. Ah, sí, que tiene un modelo de auto, ahora que lo veo, yo no lo había pensado. Claro, Renault Clio. Clio es la musa de la historia. O sea, que también está presente en muchas marcas la mitología clásica. Aquí os traigo el Apolo 11 también, los Apolos, ese proyecto espacial por parte de la NASA, hace referencia al dios del sol, que aparece ahí un comentario. O sea, ya veis que la mitología clásica está presente en muchos aspectos. Esta es la columna trajana. La columna trajana nos representa la victoria de Trajano sobre los dacios. La Dacia es la Rumanía. Y en época comunista, Renault concede a Rumanía la concesión del R12 y eran los Dacia, y luego Renault utilizó esta marca Dacia, que eran los coches que se fabricaban
en Rumanía como la marca B de Renault. Así que tenemos perfecto. aquí otro referente clásico. Sí, Ni mira, qué. por la hora me preocupa que se corte de repente y sea muy brutal. Ah, cuenta el de Vale, Nike. Yo me despido. Así, Hugo, cuenta el de Nike y cerramos. vale. Ni qué victoria, fijaros en el símbolo que son las alas de la victoria y fijaros cómo están en esta pequeña figura que está en el Museo del Louvre, o si tumbamos la victoria de Samotracia, nos Bien. encontramos las alas de la Nike del logotipo de Nike Muy y bien. la cerveza Minerva. Ah, esa Y no bueno, la conozco. con esto termino un poco este repaso a la mitología